Amén, hermanos. Dios los bendiga. Bienvenidos a nuestro culto esta tarde. Vamos a empezar con la oración y pedimos la bendición de Dios en nuestro culto hoy. Oramos al Señor. Señor, gracias por la oportunidad que tenemos para adorar tu nombre, para escuchar tu palabra, Señor. Pedimos que tú nos puedes guiar en todo lo que hacemos, Señor, para que todo sea hecho para tu honra y tu gloria. No somos capaces de hacer nada, Señor, sin tu ayuda. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén, hermanos. Vamos a cantar algunos himnos de alabanza. Por favor, canta conmigo allá en su casa, con su familia, y adoramos el nombre de Dios hoy. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? ¿Listos? ¿Listos? Cuando combatiendo por la adversidad creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuántas las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones, cuántas tienes ya, bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando ves lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece amarga cruz llevar. Cuenta las promesas del Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando ves lo que Dios por ti hará. Cuando de otros veas la prosperidad y tus pies claudican tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el oro es polvo que hollará tu pie. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando ves lo que Dios por ti hará. Amén, hermanos. Bien hecho cantando. También cantamos el himno No cambiará. No cambiará. ¿Listos? Amén. No cambiará. Jesucristo igual hoy y para siempre. Amén. No cambiará. ¿Listos? Soy de Él, Padre fiel, sabe quién yo soy. Por la fe paz tendré, no cambia ayer ni hoy. Al caer o vencer me apoyará. Su perdón, protección, conmigo irá. No cambiará, igual será. Cristo no ha cambiado y no cambiará. Qué gran amigo, tan puro y digno. Cristo no ha cambiado y no cambiará. El amor del Señor no se apartará. En su ley confiaré y en su fidelidad. En temor o dolor, si no veo su faz, su poder por doquier conmigo está. No cambiará, igual será. Cristo no ha cambiado y no cambiará. Qué gran amigo, tan puro y digno. Cristo no ha cambiado
Amén. Qué bendición es de verdad que nuestro Señor siempre es igual, siempre es fiel. Y aunque tiempos pasen, aunque nuestras vidas cambian, Él no cambia. Él siempre es fiel con nosotros. Él es nuestro amigo fiel. Y ya cantamos un himno más antes del mensaje. Oh, qué amigo nos es Cristo. ¿Listos? Qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Estás débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esa prueba nos mostró, pues para llevar consigo al culpable y humano, el castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Amén. Qué bendición poder cantar y alabar a nuestro Señor. Espero que estos himnos fueron una bendición para ustedes. Y ya vamos a mirar a la palabra de Dios. La razón que nosotros tenemos los cultos es, gracias a Dios, alabar a Dios, animar el uno al otro. Pero más que todo queremos escuchar de Dios a través de su palabra. Entonces vamos por favor en nuestras Biblias al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 18. La semana pasada nosotros estudiamos el tema, pues el miércoles pasado, el tema del el engaño de las lenguas y hablamos del falso don de lenguas que utilizan en las iglesias pentecostales y carismáticas. Y esta semana yo quiero seguir en el mismo tema de falsos dones y hablar del don de supuestamente llamado profecías. Entonces vamos a mirar un mensaje con el tema cuídate de los falsos profetas. Cuídate de los falsos profetas. Deuteronomio 18 y vamos a empezar en versículo 15. Versículo 15 al 22. Dice la palabra de Dios: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis.
conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni sea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Aquí tenemos una profecía del Señor Jesucristo, el profeta que Dios iba a levantar como Moisés es Jesucristo. Este es Moisés dando una profecía acerca de la venida de Jesucristo. Pero versículo 18, él sigue con otra idea, una advertencia, aunque Jesús iba a venir y iba a proclamar la verdad, iban a venir falsos profetas también. Y él dice en versículo 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablaré todo lo que yo le mande. Y sucederá que a cualquiera que no escuche mis palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo lo llamaré en cuentas. Pero el profeta que tenga la presunción de hablar palabra en mi nombre, que yo no le haya mandado hablar, o que hable en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová que Jehová no ha hablado? Cuando un profeta habla en el nombre de Jehová y no acontece tal cosa, ni se cumple, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Oramos a Dios para empezar. Señor, guíanos por favor en este estudio. Ayúdame a decir solo lo que tú quieres, Señor. Ayúdame a hablar en una forma clara para que todos puedan entender estas verdades. Señor, porque tan importante es cuidarnos de los falsos profetas, tener cuidado. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. En estos versículos el Señor nos da una advertencia acerca de falsos profetas que iban a profetizar falsas cosas y no fueron enviados por Dios. Y este es un tema que vemos a través de toda la Biblia, no solo en el Antiguo Testamento, en los libros de la ley, también en los profetas, Jeremías, Isaías. Estos profetas también dieron advertencias acerca de falsos profetas. También en el Nuevo Testamento hay muchas advertencias acerca de falsos profetas. Jesús mismo dijo en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Y desde los tiempos de la Biblia hasta hoy en día hemos visto a muchos falsos profetas. Y estas profecías que el Señor dio aquí en Mateo 24 han sido cumplidas. De profetas que aún hacen milagros, aún dicen cosas que sí se cumplan y engañan a muchas personas. Y puedo darle algunos ejemplos que tenemos en nuestra historia moderna, aunque hay muchos ejemplos que podemos ver en muchas diferentes sectas. Pensamos en algunos específicamente. Pensamos en la profeta de los los adventistas, la señora Ellen White. Los adventistas dicen que señora White hicieron profecías acerca de la Segunda Guerra Mundial antes de que pasó esta guerra. Y por esas profecías muestran que ella es una profeta verdadera. También los mormones dicen que Joseph Smith, su fundador, era un profeta y dicen ellos que él profetizó de la guerra civil que iba a suceder en los Estados Unidos antes de que sucedió. Entonces dicen que él es un profeta verdadero. También hay muchos otros hoy en día que están en los televisores, en el radio, que están en iglesias por todos lados, que dicen, yo soy un profeta, yo soy un apóstol, yo tengo el don de profecía. Aún en iglesias hoy en día no es algo raro estar en una iglesia carismática y alguien se levanta y dice, yo tengo una profecía de Dios para la congregación. Y muchas personas están en este momento corriendo hacia falsos profetas. De hecho, por el tiempo de crisis que está en el mundo del coronavirus, nosotros vemos aún más personas que están siguiendo a estos supuestamente llamados profetas. Y muchos están diciendo profecías acerca de los eventos que tenemos hoy en día. Y vemos que el mundo está en este momento buscando una respuesta y muchos están buscando respuesta en falsos profetas, en
supuestamente llamado profetas en el mundo. Pero el cristiano, estudiante de la Biblia, debe tener mucho discernimiento acerca de los falsos profetas. La Biblia nos manda vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Tenga cuidado, cuídate de los falsos profetas. No sea engañado por los falsos profetas. Entonces es justo que esta noche hacemos un estudio acerca de los falsos profetas. Y en este estudio yo voy a hacer 3 preguntas que son comunes y vamos a contestar con la palabra de Dios a estas 3 preguntas, ¿ok? Entonces aquí vamos en este estudio. Número 1, primera pregunta que vamos a contestar acerca de los falsos profetas es ¿cómo reconoce un falso profeta? ¿Cómo reconoce un falso profeta? Primeramente, Deuteronomio 18, versículo 21, nos da la primera respuesta y es que un falso profeta profetiza cosas que no se cumplen. Un falso profeta proclama y profetiza cosas que no se cumplen. En versículo 21 de nuestro texto aquí en Deuteronomio 18 dice, y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre de Jehová y no acontece tal cosa, ni se cumple, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces también podemos ver en el versículo 20 que la penalidad de ser un falso profeta fue ser matado. Entonces los hijos de Dios, si alguien profetizó y dijo, así dice Jehová, esta es una profecía de Dios, y no se cumplió uno de sus profecías, solamente una, ¿sabe lo que tenía que pasar a este hombre? Él fue matado por ser un falso profeta. Entonces, un profeta de Dios era uno que no importa cuál profecía era, todas sus profecías se cumplieron como habían dicho. Y esta es la profecía pues la marca de un profeta verdadero. Pero los profetas falsos, aunque algunos de sus profecías sí iban a ser cumplidas, ellos iban a profetizar cosas a veces que no se cumplen. Y mira conmigo Jeremías 28:8 y miramos esta misma cosa. Jeremías 28, versículo 8, dice la palabra de Dios, los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados, profetizaron sobre muchas tierras y grandes reinos de guerra y de aflicción y de pestilencia. El profeta que profetizó de paz, cuando se cumpliere la palabra de Jehová, será conocido el profeta que Jehová en verdad lo envió. ¿Okay? Entonces es importante que las profecías se cumplan, que todas las profecías se cumplan. Y podemos hacer un estudio grande de la profecía de toda la Biblia y nosotros tenemos 5 leyes de profecía bíblica, o sea, profecía genuina. Estas leyes son los siguientes. Número 1, la profecía genuina no fue conocido antes de su cumplimiento. No fue posible saber antes de su cumplimiento. Tiene que dar detalles específicos. Tiene que pasar suficiente tiempo para no tener posibilidad de cumplimiento del profeta mismo. Y la profecía tiene que ser cumplida en una forma clara y completa. Entonces tenemos profetas verdaderos como Daniel, quien había dicho, por ejemplo, él profetizó de los 4 reinos mundiales, los babilonianos, los de Babilonia, ¿cierto? Nabucodonosor, la cabeza del oro, los medios y Persia, ¿cierto? También los griegos, los romanos, y él hizo muchas profecías acerca de los tiempos de los gentiles, como estudiamos el domingo pasado. Estas son profecías genuinas, completadas en forma clara y completa. No era algo posible conocer antes de su cumplimiento. Pero hoy en día miramos muchas profecías que no siguen estas reglas. Por ejemplo, la profecía de Joseph Smith, quien dicen que él profetizó que la guerra civil iba a empezar antes de que empezó.
Él dijo que uno de los estados, Carolina del Sur, iba a empezar una guerra por la cuestión de los esclavos. Pero cuando hizo esta profecía ya había una pelea entre Carolina del Sur y el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, él dijo algo que sí se cumplió, pero era algo que cualquier persona puede ver y pensar, probablemente va a suceder. ¿Entiende la diferencia? Pero una profecía genuina no es así. Es algo que no es conocido antes, ni fue posible saber antes. Tiene detalles específicos y se cumple en una forma clara y completa para que sea obvio que es algo que era una profecía genuina de Dios, que es cumplida correctamente. También podemos ver que los profetas falsos de sectas hoy en día tienen muchas profecías no cumplidas, aunque dicen los mormones, mira, esta profecía de Joseph Smith se cumplió. Puede ver a docenas de ejemplos de otras profecías de Joseph Smith que no se cumplieron. Por ejemplo, Joseph Smith dijo que el estado de Missouri iba a ser comprado por los mormones y iba a ser una herencia eterna y ser el sitio de Monte Sión, la ciudad de Dios. Obviamente Missouri, el estado de Missouri no es controlado por los mormones, ni es una herencia eterna, ni es la ciudad de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué dijeron los mormones? Dijeron, no, es que esta profecía fue reemplazada con otra nueva profecía y tienen un montón de excusas, pero la verdad es que es una profecía no cumplida. Y recuerden, con una sola profecía no cumplida puede distinguir un falso profeta. La señora Ellen White, la profeta de los adventistas, ella tenía bastantes profecías no cumplidas. Una de sus profecías, una de sus visiones era que vio el planeta Júpiter y dijo que había habitantes en Júpiter como en la Tierra. Obviamente hoy en día tenemos la tecnología, poder observar este planeta no tiene habitantes. Obviamente era una mentira, era una falsa profecía. Y podemos ver que ella también es una falsa profeta. Entonces, también hay muchos en iglesias hoy en día, pastores que dicen, es que yo tengo el don de profecía. Personas que dicen que son apóstoles y tienen el don de profecía. Y dicen algunas cosas, y algunas cosas sí se cumplen, pero dicen muchas cosas también que no se cumplen. Recuerdo ayudando a una pareja cristiana quienes me vinieron y me dijeron que estaban pues estaban faltando mucha fe porque un pastor en una iglesia carismática les había dicho una profecía que iban a tener un niño entre 1 año y no pasó. Entonces ellos pensaron que ellos mismos faltaron fe o algo así, pero no, es que este era un falso profeta. Y con una sola profecía no cumplida, una sola, la persona se distingue como un falso profeta. Y bíblicamente, si vivieron en el tiempo de Moisés, hubieran sido matados por cometer el crimen de ser un falso profeta. Listo, entonces, primeramente, ¿cómo conocemos un falso profeta? Que tiene profecías que no se cumplen, ¿ok? Aunque pueden tener muchas profecías que sí se cumplieron, si tienen una sola profecía que no se cumple, es un falso profeta. Ok, segundo, un falso profeta guiará a sus seguidores en falsa doctrina. Mira conmigo Deuteronomio 13, versículo 1. Deuteronomio 13, versículo 1. Un falso profeta guiará a sus seguidores en falsa doctrina. Deuteronomio 13, versículo 1 dice, cuando se levantare en medio de ti, profeta o soñador de sueños, y te diere señal o prodigio, y se cumpliere la señal o prodigio que él te dijo, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os prueba para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios añadiréis y él temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis sus voz y a él serviréis y a él seguiréis. Entonces, aquí vemos que Dios dijo a los hijos de Israel que van a venir profetas que van a dar
profecías y van a dar señales y aún se cumplirán sus profecías. Pero su mensaje va a ser un mensaje contrario a la palabra de Dios. Va a ser un mensaje de falsa religión. Y aunque se cumplan sus profecías, por su mensaje conoce que este es un falso profeta. Podemos ver que aún el anticristo va a tener muchos poderes para hacer señales, para hacer profecías, para hacer milagros. Y muchas personas van a empezar a adorarle como un Dios falso por sus falsos señales. Y así hacen muchas personas. Miran un predicador en la televisión y él hace supuestamente señales o profecías que se cumplan. Y aunque su mensaje es completamente lo contrario a la palabra de Dios, sigan a estos mensajes erróneos y estas predicaciones incorrectas porque él es un profeta y él dijo algo que sí se cumplió, entonces piensan que es de Dios y deben seguir su mensaje. Hermanos, este es un error muy, muy grande. Mira conmigo 1 de Juan 4. Nos da esta advertencia en el Nuevo Testamento también. 1 de Juan 4, versículo 1. Dice la Biblia: además, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu de anticristo, del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. En estos versículos vemos que los falsos profetas van a decir cosas que no son sana doctrina, especialmente en cuanto a la deidad de Jesucristo. Y vemos esto mucho en las sectas de hoy en día. Por ejemplo, los mormones, su fundador Joseph Smith, él ha negado la deidad de Cristo. Helen White también, la fundadora, una de las fundadoras de la iglesia de los adventistas, ella dijo en una de sus cartas: el hombre Jesús no era el Señor Dios Todopoderoso. También muchas otras sectas hacen lo mismo. Los testigos de Jehová niegan la deidad de Jesucristo. Y por esta marca, cuando enseñan falsa doctrina, especialmente acerca de Jesucristo, puede distinguir este es un falso profeta. También los falsos profetas, número 3, letra C, un falso profeta profetiza lo que quiere escuchar la gente. Mira a Jeremías capítulo 5, por favor. Un falso profeta profetiza lo que quiere escuchar la gente. Jeremías 5, versículo 30 dice: cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por su propia mano, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis al final de esto? Mi pueblo así lo quiso. Ellos están profetizando mentiras, cosas contra la Biblia, pero la gente está feliz, ¿cierto? Las personas están amando escuchar estos mensajes de falsa doctrina. Y podemos ver que el hombre carnal, el hombre natural, el hombre no salvo por el Espíritu Santo, él quiere una religión de obras. Él quiere una religión para levantar su orgullo. Le gusta la religión que dice: haga esto y aquello y puede ser salvo. Y el evangelio verdadero es una ofensa para ellos. Cuando uno dice: no, usted no puede ser salvo por su mérito, no puede merecer la salvación, es algo dado por gracia, recibido por fe, por Jesucristo solamente. Este mensaje es una ofensa. Pero si escuchan el falso profeta diciendo: no, mira, sigue mi religión, sígueme a mí, y puede obtener la salvación, puede merecer la salvación por sus buenas obras y por ser una buena persona. Este es un mensaje que agrada el orgullo del hombre, y quieren estos falsos profetas, quieren estas falsas religiones. Y cuando escuchan un predicador predicando la sana doctrina, el evangelio poderoso, el evangelio de poder, es una ofensa para ellos. Entonces sigan a los falsos profetas. Pero así vemos un marco de los falsos profetas, es que ellos predican lo que quiere escuchar la gente.
Muchas personas no quieren abrir la Biblia, no quieren estudiar la palabra de Dios, pero se inclinan gozosamente a los falsos profetas. Ellos mirarán un falso profeta por 2 horas en la televisión, pero nunca leerán la palabra de Dios por sí mismos, nunca estudiarán si estas cosas son correctas o no. Hermanos, nosotros necesitamos ser estudiantes de la palabra de Dios, comparar lo que dice el predicador con la palabra de Dios para averiguar si es verdad o no. A mí no me gustan las predicaciones en el cual el predicador abre la Biblia y lee un versículo en el principio y por el resto de 1 hora nunca más vuelve a la palabra y dice sus opiniones, dice lo que él piensa, pero no lo que la palabra de Dios dice. Necesitamos predicaciones llenas de la palabra de Dios. Pero así hacen los falsos profetas. Enseñan lo que es popular. Enseñan lo que creen es correcto. Letra D. Las falsas profetas usurpan autoridad sobre, las falsas profetas, y nota que dije femenino, las falsas profetas, las mujeres, usurpan autoridad sobre el varón. Mira conmigo Nehemías 6:14 y 1 de Corintios 14:34. Vamos a ir a 2 citas. Nehemías 6:14 y 1 de Corintios capítulo 14. Dice la Biblia, primeramente leemos Nehemías 6:14, dice: Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas, obras, y también de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que trataban de intimidarme. Entonces vemos una profetisa aquí que era una falsa profeta. Ella estaba haciendo la obra de los enemigos de Dios. Y hoy en día podemos ver que hay hombres y también mujeres que son falsos profetas. Y es interesante, hoy en día es muy común estar en una iglesia carismática, pentecostal o una iglesia cristiana, porque vienen a cualquier iglesia, y en el culto, después del culto, antes del culto, una mujer se levanta y dice: yo tengo una palabra de Dios, y ella empieza a profetizar, ella empieza a decir cosas que dice que son de Dios para la iglesia. Pero nota lo que la Biblia dice en 1 de Corintios capítulo 14, versículo 34. Vuestras mujeres callen en las iglesias, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. 1 de Timoteo 2, versículo 12. 1 de Timoteo 2, versículo 12 dice: porque no permito a la mujer enseñar ni usurpar autoridad sobre el varón, sino estar en silencio. Podemos ver en la palabra de Dios, las instrucciones son claras. Las mujeres no deben estar predicando, profetizando, ni enseñando en la iglesia a los hombres. Pero hoy en día vemos que muchas mujeres que dicen que son profetas, y para que sepa, en la Biblia sí hay ejemplos de mujeres que Dios utilizó como profeta, pero no contradicieron, no hicieron contra las instrucciones de la Biblia de no usurpar a la autoridad del hombre. Y así vemos que muchas mujeres que dicen que son profetas hoy en día están profetizando en iglesias, pero haciéndolo en una forma contra a lo que la Biblia dice. Por esto, puede reconocer, no son de Dios. Yo recuerdo estando en una iglesia una vez predicando, y era una iglesia de otro pastor, y él tenía que ir en un viaje, me pidió predicar para él mientras que estaba afuera. Y después del culto, una mujer visitante que había venido a la iglesia en este día, ella se levantó y dijo: pastor, yo tengo una palabra para la iglesia. Y ella empezó a como predicar a la iglesia, a profetizar a ellos. No sé qué estaba tratando de hacer, pero la Biblia dice no se puede hacer esto. Y yo dije a la hermana, por favor, ya no. Y ella siguió tratando de hablar, y yo desde el púlpito: no, cállate, por favor, no.
Hermanos, vemos mucho desorden en iglesias hoy en día y no se engañados. Si una mujer se levanta en una iglesia y dice que es profeta, que tiene palabra de Dios, este es contra las instrucciones de la palabra de Dios. Es falsa profeta, no escucha a estas personas. Podemos ver también otra marca de falso profeta, es que no vive lo que predica. Mira conmigo Mateo 7. Mateo capítulo 7. Versículo 15. Mateo 7, versículo 15 a 20. Dice la palabra de Dios, guardaos de los falsos profetas. Ese es el Señor Jesucristo hablando. Y dice que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Se recojan uvas de los espinos o higos de los abrojos. Okay, aquí vemos que el Señor nos dice, puede distinguir un falso profeta porque su vida contradice su mensaje. Están predicando algo, pero viven una vida de suciedad. Y mira, no hay ningún predicador que nunca peca, que nunca es un pecador, pero no debe ser un hipócrita a lo que predica, ¿cierto? Debe vivir lo que predica. Dice la palabra de Dios que por sus frutos los conocerán. Y podemos pensar en ejemplos de, por ejemplo, Joseph Smith, el profeta de los mormones, que dicen, es profeta. ¿Sabe lo que él tenía muchas esposas? Y también la razón que fue perseguido es porque estaba tomando esposas de niñas. Se casó con una niña de 14 años, este hombre. Podemos pensar en muchos que siguen hoy en día a Juan Calvin. Él es el autor de la doctrina de los calvinistas, la doctrina reformada. Y aún hoy en día hay muchas iglesias bautistas que se llaman iglesias bautistas reformadas. Pero este hombre, para leer de su vida y escuchar lo que él hizo, él en la ciudad en el cual fue el líder, ellos mataron y torturaron sus enemigos. Si alguien estaba en desacuerdo con él los puso en la cárcel y muchas veces los torturaron, quitaron la cabeza, quemaron a ellos vivos. Fue un hombre que vivió contra la palabra de Dios, pero hoy en día muchos siguen a sus doctrinas, que son doctrinas muy perversas, que hacen a Dios el autor del pecado, y contradicen la palabra de Dios, pero muchos siguen a sus doctrinas y a mí es sorprendente que aún muchas iglesias bautistas reformadas, si ellos hubieran vivido en el tiempo de él hubiera matado a ellos porque no bautizaron a sus bebés. Él creyó en el bautismo de bebés y persiguió a los que creyeron en el bautismo como nosotros bautistas. Entonces vemos que por sus frutos conocen, esto es un falso profeta. También puedo pensar en los curas católicos que hacen una cosa en sus misas, pero después hacen cosas muy perversas, homosexualidad, abusan a niños y puede ver a todo el escándalo de la Iglesia Católica en la mayoría de los curas cometiendo pecados sexuales de perversas, muy perversas, pero ¿sabe lo que la Biblia dice? Por sus frutos los conocerán. Puede ver esto en muchas otras falsas religiones, profetas, apóstoles que predican una cosa, pero sus vidas son perversas. Y así puede ver que son falsos profetas. Así son marcas de falsos profetas. Pero hay otra pregunta y rápidamente que vamos a contestar. ¿Cómo pueden profetizar estos falsos profetas cosas que sí se cumplen? Porque no se puede negar que algunas de las profecías de los falsos profetas se han cumplido. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? Si son falsos profetas, ¿cómo es que pueden tener profecías cumplidas? Recuerden que el Señor nos dijo en Mateo 24 que los falsos profetas sí cumplirán cosas, sí profetizarán cosas para que sean cumplidas, sí harán señales. Entonces, ¿cómo pueden? ¿Cómo es posible que ellos hacen estas cosas? Pues vamos a responder esto. Primeramente, realmente hay dos respuestas. Primeramente, algunas de las cosas que hacen vienen de su corazón. Mira conmigo Ezequiel 13. Ezequiel capítulo 13.
versículo 1. Ezequiel 13, versículo 1, dice la Biblia, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su corazón, oíd palabra de Jehová. Así dice Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu, y nada han visto. Entonces vemos que hay muchos profetas falsos que las cosas que dicen vienen de su propio corazón. Vienen de sus propias ideas y pensamientos, no han visto nada, sino que están hablando cosas que están inventando, son mentiras puras, mejor dicho. Y podemos ver que pasa mucho de lo que ve en iglesias falsas hoy en día es un show, ¿cierto? La persona dice, es que tengo una profecía, es que tengo eso. No, tiene un pensamiento de su propio corazón que está diciendo una mentira que es de Dios. Y así vemos que es mucho de la profecía. Y a veces aún su propio pensamiento puede realmente pensar en lo que va a pasar. Por ejemplo, en muchas iglesias hacen profecías acerca de los futuros de personas y viene un soltero y el pastor dice, Dios quiere decirle que entre 2 años va a conocer el amor de su vida. Sabe que la posibilidad es realmente buena que entre 2 años esta persona conocerá a uno y se casará, ¿cierto? Es posible. Entonces, a veces es cosas que salen de su propio pensamiento, de su propio corazón, pero no son de Dios y se cumplen de pronto porque uno puede pensar, pero bueno, es la fuente. Pero hay otra fuente de sus profecías que es algo que debe asustarnos más. Mira conmigo Ezequiel 13, versículo 6 también. Nuestro texto aquí dice, vinieron vanidad y, ¿qué es esta palabra? Adivinación de mentira. Diciendo, dice Jehová, y Jehová no los envió, y hacen esperar que se confirma la palabra. Versículo 7, ¿no habéis visto visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación de mentira? Por cuanto decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Aquí en nuestro texto dice que la fuente de su profecía en algunos casos es adivinación. ¿Qué es esta palabra adivinación? La palabra hebrea usada aquí en este texto es utilizada para referir a adivinación sobrenatural que viene del diablo, que viene de los demonios. Es la misma idea de comunicar con los demonios para aprender el futuro. Podemos ver esto mucho en prácticas ocultas de hoy en día, tarjetas de tarot, tabla Ouija, astrología, leyendo palmas y un montón de otras cosas ocultas que son comunicando con el mundo espiritual para poder saber el futuro. Y sabe lo que es el mundo espiritual con el cual están comunicando, son los demonios, están comunicando con demonios. Podemos ver esto también en la historia en Primera de Reyes 22, cuando Acab está hablando a los profetas, diciéndoles, hey, debemos ir y pelear, y ellos no son profetas de Dios, y ellos están profetizando que, sí, debe ir y pelear, y viene el profeta verdadero, y él dice, va a ser matado si van para pelear, y uno de los profetas viene y le pega y le dice, ¿por qué piensas que el Espíritu de Dios está en ti y no en mí? Y él dice a este profeta que había visto el cielo. Y él dice en 1 de Reyes 22, versículo 22, 21, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo lo induciré. Y Jehová le dijo de qué manera, y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Es como igual en el libro de Job, cuando Dios permite al diablo quien tenía que pasar por él y hacer cuentas antes de él. Y él permite al diablo ir y afligir a Job. Vemos algo semejante aquí. Hay un espíritu, un demonio, un espíritu de mentira. Y él sale para hacer una profecía de mentira en la boca del profeta.
¿Cuál fue la fuente de esta profecía? El demonio. Podemos ver lo mismo en Hechos 13, versículo 6. Dice allá de uno llamado Bar Jesús, habiendo atravesado a la isla hasta Pafos, hallaron un hombre hechicero, falso profeta. Este hombre, Bar Jesús, era un falso profeta, pero también era hechicero. ¿Sabe cuál fue la fuente de sus falsas profecías? Que me imagino muchos se cumplieron. Los demonios. Podemos ver en Jeremías 14. Vamos por allá, por favor. Jeremías 14, versículo 14. Dice la palabra de Dios, Jeremías 14. Me dijo entonces Jehová, los profetas profetizan mentiras en mi nombre, yo no los envié, ni les mandé, ni les hablé, os profetizan visión mentirosa y, ¿qué? Adivinación y vanidad y el engaño de su corazón. Hermanos, mucho de la falsa profecía es solamente inventada por el corazón del falso profeta. Pero hay profecía que sí se cumplirá, que ellos hacen. Y así engañan muchos, pero ¿dónde es la fuente de su profecía? No es Dios, es el diablo, son los demonios que están haciendo esto. La semana pasada hablamos del engaño del don de lenguas y vimos como mucho de lo que hacen en iglesias pentecostales, carismáticas hoy en día con esto hablando en lenguas. Algunos de estos ellos pretendiendo, pero hay algunos que sí están hablando una cosa en un estado de éxtasis y es un demonio que está en control de su cuerpo. Yo vi un video de un evento de los pentecostales donde están bailando ellos y personas empiezan a moverse todo raro y parece que son poseídos. Puede ser que son poseídos, pero no por el Espíritu Santo, hermanos. Los demonios están en medio de estas cosas. Si ve algo extraño así, puede decir, es un demonio. Es un demonio. Hermanos, los demonios no están temerosos entrar en iglesias cristianas para engañar a personas. El anticristo engañará por estas cosas también, por adivinaciones, por mentiras, por el diablo, con su fuente en el diablo. Los profetas de los dioses falsos de la palabra de Dios, ellos también profetizaron y algunas de sus cosas se cumplieron. Así engañaron a muchos, pero la fuente era el diablo. Los demonios. Y es de alta importancia que entendemos que la adivinación de ellos es una abominación para Dios. Mira Deuteronomio 18, por favor. Deuteronomio capítulo 18 y el versículo 10. Deuteronomio 18, versículo 10 dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echa de delante de ti. Hermanos, la adivinación, el comunicar con el diablo para hacer profecías, para adivinar, aún en la iglesia, personas hacen esto. Hay pastores cristianos en estas iglesias falsas donde te levantan y hacen profecías y dicen, esto va a pasar a usted y esto va a pasar a usted. Y sí se cumple algunas de las cosas que dicen. Pero hermanos, la fuente no es Dios, es el diablo. Son falsos profetas. Dice, pastor, si es así, ¿cómo podemos identificar un profeta verdadero de Dios hoy en día? ¿Cómo puedo saber dónde están los profetas verdaderos hoy en día? Hermanos, los profetas verdaderos hoy en día predican una sola cosa: la palabra de Dios. No hacen profecías. No dicen que son profetas, no dicen que son apóstoles,
Dicen que son predicadores de la Santa Biblia, de la palabra de Dios. Y predica solo lo que ella dice. Mira conmigo Apocalipsis 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Dice, pero pastor, en el Nuevo Testamento había el don de la profecía. Sí, correcto. Junto con otros dones de señales, como lenguas. Y hablamos la semana pasada, como las lenguas se acabaron. También con milagros, sanidades, beber cosas venenosas, otros dones de señales. La profecía fue un don así, pero mira Apocalipsis 22, 18, dice, no sé si usted tiene esto escrito en su Biblia, pero en mi Biblia, en el fin, después de versículo 21, dice, fin de las Sagradas Escrituras. O sea, este es el último capítulo del último libro de la Biblia. Y en los últimos versículos dice, porque yo testifico, versículo 18, que cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Cuando la Biblia fue terminada, Dios dijo, ya no se puede añadir a la palabra de profecía. Ya la profecía se acabó. Mira conmigo 1 Corintios 13. Estuvimos allá la semana pasada cuando estudiamos las lenguas. Si usted no escuchó este mensaje acerca de las lenguas, creo que estos dos mensajes van juntos. Debe escuchar este mensaje. Está en nuestra página de Facebook y canal de YouTube. Se llama El engaño de hablar en lenguas. 1 Corintios 13, versículo 8 dice, la caridad nunca deja de ser, mas las profecías se acabarán. Y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Sabe, hermanos, lo que es perfecto? Lo que ya tenemos, que no tenían los apóstoles antes, que no tenían los primeros cristianos, tenemos el Nuevo Testamento, tenemos la palabra de Dios terminada, completa, perfecta. Y el profeta verdadero hoy en día no es un profeta como en los días antes, no tiene el don de profecía, no tiene la habilidad de escuchar una profecía extra bíblica. Es un predicador fiel que predica y proclama la palabra de Dios. No sea engañado por los que claman ser profetas hoy en día, no son. No sea engañado por los que claman ser apóstoles hoy en día, no son. ¿Ok? Nosotros vemos que hay cosas que vemos en el libro de Hechos que se acabaron cuando la Biblia fue terminada, incluyendo el don de lenguas, incluyendo el don de sanidades y el don de las profecías. Y podemos ver así en estas escrituras la evidencia bíblica por esto. Pero gracias a Dios tenemos ya la palabra profética más segura, dijo el apóstol Pedro, la Biblia, las sagradas escrituras. No sean engañados, hermanos, por los falsos profetas. En lugar de buscar una profecía, busca la palabra de Dios. Espero que este mensaje ha sido una bendición. Vamos a terminar con la oración. Señor, gracias por la fidelidad de tu palabra. Gracias, Señor, que podemos, por ser estudiantes de tu palabra, reconocer los errores y engaños que están corriendo por todo el mundo hoy. Ayuda a cada persona que está escuchando este mensaje, Señor, a tener más conocimiento y discernimiento acerca de estos falsos profetas y no ser engañado por sus profecías, Señor, señales, milagros, cualquier sea. Ayúdanos, Señor, a seguir las instrucciones bíblicas de cómo identificar a estos falsos profetas. Y gracias te damos, Señor, por la oportunidad de poder estudiar tu palabra hoy. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Vamos a terminar cantando un himno, hermanos, y quiero cantar un himno hablando de la fidelidad y el gozo de tener la palabra de Dios. Vamos a cantar La Biblia es fiel. En lugar de buscar una profecía, buscamos la palabra de Dios. La Biblia es fiel, cantamos al Señor. Amén.
La Biblia es fiel como peña, firme desde muchos años ha. Sus páginas son verdad eterna, es la luz que nos brillará. La Biblia es fiel aunque montes caigan y se queda, pese a lo que pasa, yo me planto firme en el fundamento que la Biblia es. La Biblia es fiel como un monte alto que se da a conocer. No puedes refutar sus dichos ni hacerlos envejecer. La Biblia es fiel aunque montes caigan y se queda, pese a lo que pasa, yo me planto firme en el fundamento que la Biblia es. La Biblia es fiel y será por siempre, aunque el mundo pasará. Fue dada por el eterno Padre y es para leer y amar. La Biblia es fiel aunque montes caigan y se queda, pese a lo que pasa, yo me planto firme en el fundamento que la Biblia es. Hermanos, Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos en el culto de hoy. Por favor, si tiene una necesidad, me avisa. Y estamos aquí para ayudar. Estoy orando por ustedes. Espero que todos pasen buena noche. Nos vemos este fin de semana y que estén muy bien.